exponerlo siempre a Él. Amado y buen Dios, hermoso Papá Dios de misericordia, hoy en esta semana mayor, Señor, queremos recordar de la entrada triunfal que tú hiciste, Señor, de lo que iba a ser esa peregrinación, Dios, de lo que tú ibas a sufrir, Señor, de lo que tú ya habías dispuesto desde antes de la creación, y todo que fue por amor, porque nosotros hoy tuviéramos, Señor, vida, Señor, porque tuviéramos hoy, Señor, la salvación que hoy tú nos ofreciste, Señor, siendo crucificados en ese madero por nuestros pecados. Te pedimos perdón, Dios, porque como el pueblo de Israel pecaba y se levantaban jueces y aún así moría un juez y volvían y se inclinaban a otros dioses. Así pasa, Señor, en nuestra vida. Muchas veces volvemos atrás, muchas veces miramos atrás. Dios, reúne de nuestros corazones así como estás hoy, acá, Dios, porque dice tu palabra que donde hay dos o tres reunidos, tú estás en medio. Señor, hoy creemos de todo corazón de que tú estás acá. Señor, de que tú fluye, Señor, de que tú, Espíritu Santo, Dios, es quien nos motiva, Señor, a estar acá. Señor, vivifica a cada persona, Dios, las personas que llevan hoy con necesidad, Dios, con de pronto por algo familiar, que esté de pronto con alguna enfermedad, que tenga alguna persona que esté presa, de tantas personas, Dios, que hoy se encuentran privadas de la libertad, Señor, muchas veces inocentes. Señor, cuántas personas hoy están luchando, Dios, en un hospital por la vida. Dios, hay muchas personas hoy con necesidad por el invierno que hay, que está azotando a todo el país. Ten misericordia, Padre amado. Ten misericordia a las personas que hoy claman de todo corazón por ti, Señor, como lo hacemos hoy. Hoy, Señor, bendecimos a nuestras familias que quedaron en nuestros hogares o que están trabajando. Las bendecimos, Señor, en el nombre del Padre, Señor, del Hijo y del Espíritu Santo, Dios. Y colocamos este momento, Señor, lo dedicamos a ti, Dios. Que tú llenes nuestros corazones, amado Dios, y que por medio del pastor, Señor, tú hables a nuestras vidas, Señor, para ser cada día mejores hijos tuyos, Dios. Amado Dios, colocamos esta reunión en tus manos. Amén y amén.
tus bondades. Te alabamos, Señor, en esta mañana, Señor. Gracias te damos, mi Rey. Aleluya.
Hable, Señor, a través de tu preciosa palabra. Ministranos, habla a nuestros corazones, a nuestras vidas, Señor.
que podamos colocar por obra tu preciosa palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús y te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy buenos días para todos, sean bienvenidos. Le pido por favor que tome su lugar. Un saludo muy especial a los hermanos que se conectan a esta hora, los hermanos de la iglesia Familias en Cristo en Cartagena y los hermanos que se están conectando allí en Supía, Caldas. Un saludo muy especial de parte de este servidor y de toda esta congregación. Bueno, les cuento que esta semana tuvimos un tiempo muy precioso. Estuvimos allí en San Francisco realizando unos bautizos, se bautizaron 5 personas. Y es algo realmente maravilloso, porque lo que dice Mateo 28, 19, 20, esa es la tarea de la gran comisión, la ordenanza, enseñarles todas las cosas. Y qué bueno los que tomaron esa decisión por Cristo, por bautizarse. Y bueno, ahora nos resta a nosotros enseñarles a ustedes todo lo que dice la Escritura, y para eso estamos el día de hoy acá. Entonces le pido que disponga su corazón, su vida, quite todo argumento humanista que le impide tener claridad en las enseñanzas bíblicas, y acerquémonos al Señor cada día más hasta que Él regrese o nosotros seamos llamados a su presencia. Estos días el mundo está aparentemente conmemorando todo lo que tiene que ver con la Semana Santa, pero lastimosamente en algunos casos ya se perdió. Se cree que la Semana Santa es para pasear, para rumbear, bueno, para otras cosas. ¿Y es por qué? Porque el mundo realmente está desconociendo qué es lo que realmente representa ese sacrificio de Jesús allí en la cruz. Y por eso tenemos que conocer la Escritura, tenemos que conocer la palabra. Y cuando usted y yo conocemos lo que realmente costó, realmente le costó a nuestro Señor Jesucristo por amor ir allí a esa cruz, es cuando nos apasionamos por el Señor. Por eso yo lo invito de que no solamente sea una Semana Santa de reflexión, sino todos los días de nuestras vidas nosotros reflexionamos en lo que dice la Escritura, en lo que dice la palabra de Dios. Así que si usted trae su Biblia, le pido que la abra. Hoy vamos a ver qué es lo que dice la Escritura. Vamos a ir al Evangelio de Juan. Es el 4º Evangelio. Está Mateo, Marcos, Lucas y luego sigue Juan. Vamos a ver desde el capítulo 1. Y vamos a hablar hoy lo que dice la Escritura, lo que dice la palabra. Entonces, es importante que nosotros conozcamos esto. Y me gusta que ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo, dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. O sea, que el Verbo se hizo carne. Yo recuerdo por allá en los años 90, los que son contemporáneos, salió una canción de Ricardo Arjona que decía que eso no es verbo, no es sustantivo, y que qué hacías, hermano, leyendo la Biblia todo el día. Yo en el tiempo pues la escuchaba, aparentemente era una canción de moda, pero realmente sabemos que Jesús es el Hijo de Dios, que también es Dios, y como dice aquí en Juan 1:1, dice que Él se hizo carne. Pero también allí en el capítulo 1, más abajo en el versículo 12, dice que a todos los que le recibieron, dice a los que creen en su nombre, dice les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que gracias al sacrificio de Jesús allí en esa cruz, lo que representó es que tú y yo ahora podamos ser hijos de Dios. ¿Por qué? Porque le hemos recibido con todo nuestro corazón. No hay nada mejor que ser un hijo de Dios. Es el mejor apellido que nosotros podemos tener, y es llamarnos creyentes, llamarnos verdaderos cristianos. Y más adelante en Juan 1:29 habla del Cordero de Dios. Allí Juan estaba hablando acerca del Señor como el Cordero de Dios. Y dice allí en el versículo 29 que el día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ¿cómo quita el pecado del mundo? Cuando las personas vienen a Cristo y quieren ser lavadas por esa preciosa sangre. La sangre de Jesús es para perdón de pecados, para quitar ese pecado de nuestra naturaleza y de nuestra humanidad. Y más adelantico podemos ver que habla de los primeros discípulos. Recuerde que un discípulo es un seguidor de Cristo. Usted y yo somos discípulos de Cristo. Y dice que allí, que en el versículo 37, dice que le oyeron hablar los discípulos y siguieron a Jesús. Eso es lo que todas las personas, todo el mundo debería hacer al escuchar el nombre de Jesús. Tiene que seguir a Cristo, no una religión, no un pastor, no una iglesia, sino seguir al unigénito Hijo de Dios. Porque como cantábamos ahorita, Él es digno de toda honra, digno de toda gloria y de toda alabanza.
Entonces, un discípulo es un seguidor de Cristo. Tú y yo somos esos discípulos de Cristo. Y siguiendo allí más adelante podemos encontrar ya en el capítulo 2, encontramos un evento muy tremendo que son las bodas de Caná de Galilea. Y allí encontramos algo muy tremendo, que fue Jesús invitado a esta boda. Yo creo que la pareja que se va a casar en un par de días es lo que deben hacer. A veces miramos a ver a quién invitamos, ¿cierto? Al familiar, al amigo, y claro que está bien, pero el invitado principal, según allí el capítulo 2 de Juan, debe ser el Señor Jesús. Amén. Por eso dice acá en el capítulo 2, versículo 2, dice, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y no hay nada mejor que poder invitar a Jesús a nuestras vidas, a nuestro matrimonio, a nuestro trabajo, todo lo que hagamos, invitar al Señor Jesús. Aquí la Biblia no narra qué pasó con este matrimonio, pero yo creo que fue un matrimonio que vivió muchísimos años. ¿Por qué? Porque estaban siguiendo las instrucciones del Señor Jesús. Y esas instrucciones son las que la madre de Jesús, en el versículo 5 dice, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que Él os dijere. Estaba hablando acerca del Señor Jesús. María fue una mujer que halló gracia delante de Dios, es la madre de Jesucristo hecho hombre, pero ella dio una instrucción, dijo, no me adoren a mí, no me alaben a mí, dijo, haced todo lo que Él os dijere. O sea, ella estaba reconociendo que necesitaba también de un Salvador. Por eso hizo esta gran expresión allí en el versículo 5 del capítulo 2. Y más adelante vemos que Jesús purifica el templo y dice en el versículo 14 del capítulo 2, dice, y halló en el templo a los que vendían bueyes y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos y a las ovejas y a los bueyes y esparció las monedas sobre los cambistas y volcó sobre las mesas. ¿Qué fue lo que hizo el Señor Jesús allí? Sacar allí a todos los comerciantes, porque estaban comercializando en el templo. Yo digo, ¿qué haría Jesús en este tiempo si físicamente estuviera y entrara a una congregación donde todo se ha vuelto el comercio de la fe? Yo creo que haría lo mismo que hizo acá, porque Él dice, el celo de tu casa me consume. Y más adelante allí en el versículo 25 habla de que Jesús conoce a todos los hombres. ¿Y por qué nos conoce el Señor Jesús a todos? Porque Él es nuestro creador, Él es nuestro Dios, Él creó los cielos, creó la tierra, como dice Génesis 1, Él es el creador de todos. Por eso es que Él nos conoce y Él conoce nuestro corazón. ¿Y qué es lo que realmente hay en el corazón? Los hombres pueden ser burlados, los hombres pueden ser engañados, pero el Señor no puede ser burlado. Y la Biblia dice que lo que el hombre siembra, eso mismo va a cosechar. Entonces también cuidemos nuestro corazón. Siguiendo allí en el capítulo 3 de Juan, habla de Jesús y Nicodemo. Y Nicodemo hace una pregunta y dice en el versículo 4, dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Entonces él no entendía, porque Jesús en el versículo anterior estaba diciendo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Para ver el reino de Dios, para conocer la magnitud de Dios, necesitamos el nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento es la nueva vida en Cristo. La decisión que tomamos cuando venimos a Cristo de renunciar a ese viejo hombre, como dice 2 Corintios 5:17, dice que si de modo que alguno está en Cristo, dice nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasan y el Señor hace las cosas nuevas. Entonces aquí el Señor Jesús le estaba diciendo a Nicodemo que tenía que ser una nueva persona, no que se metiera en el vientre de su señora madre, sino que naciera de nuevo. Y eso es lo que habla allí el Señor Jesús. Y saltándonos allí al versículo 16, 17 y 18 del capítulo 3, ya mostramos el amor del Señor. Porque dice que de tal manera amó Dios al mundo. Fue por amor, porque tal vez nosotros no merecíamos el perdón del Señor. Estábamos condenados, pero fue por amor que el Señor dice que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en el versículo 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar el mundo, sino que el mundo sea salvo por Él. O sea que la salvación es únicamente a través de Jesús. Lo que dice Hechos 4:12, dice que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo. Es el único mediador.
Pero el versículo 18 nos dice, el que en él cree, dice, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. O sea que lo que me muestra acá estos versículos es que el pecado por el cual se va a condenar la humanidad es no creer en el Hijo de Dios, es rechazar las palabras del Señor. Y me salto allí al versículo 36 de Juan 3 y dice, el que cree en el Hijo, dice, tiene la vida eterna. Les hago una pregunta, ¿ustedes creen en el Hijo? Amén. Pues por la Escritura dice que tenemos la vida eterna. Dice, pero el que rehúsa creer, ¿quiénes rehusan? Los que les predicamos a veces a Cristo, los que se burlan de la palabra del Señor, los que rechazan el Evangelio, los que rechazan tal vez al pastor. Dice allí que están rehusando a recibir la palabra de Dios. Y según este versículo, ellos no verán la vida, sino que la ira de Dios está sobre ellos. La palabra es clara, la palabra es contundente, y por eso, gracias al Señor, dije, el Señor puso en mi corazón exponer hoy el Evangelio de Juan, y es lo que estamos haciendo capítulo por capítulo, resaltando obviamente los versículos como más importantes. Sigamos allá a ver qué más encontramos. En el capítulo 4 habla de Jesús y la mujer samaritana, y recordemos que esta mujer samaritana, prácticamente dice la Biblia que los judíos y los samaritanos no se trataban entre ellos mismos. Pero en el versículo 13 Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Versículo 14, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El Señor aquí está mostrando su amor aún a los samaritanos, no solamente a los judíos, sino a los samaritanos y también a nosotros que somos los gentiles. Amén. Siguiendo allí más adelante en el versículo 23 dice que el Señor está buscando tales adoradores, que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Por eso tenemos que hablar con la verdad. Por eso no nos avergonzamos del Evangelio, porque es poder de Dios. Y más adelante en el versículo 44 vemos que Jesús sana al hijo de un noble. Dice, porque Jesús mismo dio testimonio que el profeta no tiene honra sino en su propia tierra. Recordemos que Jesús fue rechazado, allí en su propia tierra fue rechazado. Y es lo que yo les he explicado a ustedes, que si yo voy en este momento a predicarle a mis familiares, a mis hermanos, sobrinos, primos, van a rechazar, porque ellos tienen su mirada en Miguel, en el hombre. Entonces nadie tiene honra sino, como dicen, en su propia tierra, porque el Hijo del Hombre fue rechazado. Allí en el versículo 5 ya vemos que habla del paralítico de Betesda, ¿cierto? Y era un hombre que tenía una situación, y dice en el versículo 6, dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así en esta condición, le dijo, ¿quieres ser sano? Jesús le preguntó eso, porque tal vez hubiera dicho el hombre, no, yo estoy así bien en mi condición, me sirve para pedir monedas, pero Jesús le hizo esa pregunta, y hoy en día la pregunta del Señor nos está diciendo, ¿quieres ser salvo? Y nosotros tenemos que elegir por la vida. Pero este hombre le dijo, Señor, dijo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate tu lecho y anda. Qué tremendo. El Señor, porque Él es la vida, Él es la resurrección, le dijo, toma tu lecho, levántate y anda. Y más adelante en el versículo 16 dice que por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Imagínense, el Señor vino a los perdidos, vino a los cansados, allí levantó a este hombre, y dice que ya los judíos procuraban ¿qué? Procuraban matar a Jesús. ¿Qué mal estaba haciendo el Señor Jesús? Si estaba sanando cojos, sanando los ciegos, los mancos, y los judíos ya querían y procuraban matarle. Más adelante allí vemos la autoridad del Hijo de Dios, y sabemos que Él tiene toda la autoridad sobre nosotros. Y más adelante también vemos que Juan nos narra acerca de que somos nosotros testigos de Cristo. Pero para ser testigos de Cristo, allí en el capítulo 5, versículo 39 nos da una clara instrucción. Dice, escudriñar las Escrituras. ¿Qué tenemos que hacer? Escudriñar la palabra de Dios continuamente, no cada domingo, no cada mes, sino continuamente debemos tener ese hábito de escudriñar la palabra. Dice, porque a nosotros parece que en ellas tenemos la vida eterna y que ellas dan testimonio de mí.
en esta mañana, y lo que hacemos domingo tras domingo es dar testimonio del Señor Jesucristo a través de lo que dice la Escritura, no de lo que dice el mundo, sino de lo que dice la palabra de Dios. Por eso damos testimonio del Señor Jesús. Y luego más adelante en el capítulo 6 de Juan vemos que el Señor alimentó a 5,000 personas. ¿Y cómo los alimentó? Con 5 panes y 2 pececillos. Y dice que sobraron antes 12 cestas completamente llenas, y por ese motivo la gente seguía a Jesús, porque tenía necesidad. Pero yo le digo en esta mañana, no busques a Jesús porque tal vez tienes una necesidad. Búscalo porque tú quieres ser salvo y quieres caminar en Él. Y quieres ser un hijo de Dios. Aquí muchas de esas personas tal vez lo seguían porque Él los estaba alimentando. Porque cuando Jesús estuvo allí en esa cruz, las personas ya no estaban allí. Ya se habían ido. ¿Por qué? Porque no estaba el sustento. Entonces busquemos al Señor de todo nuestro corazón, no por lo que Él nos da, sino por todo lo que Él es, por todo lo que representa y por todo lo que hizo allí en esa cruz. Amén. Ya más adelante vemos allí en el versículo 16 que dice que Jesús andó sobre el mar. Yo les comenté que hace un par de semanas fui a Cartagena y yo veía la inmensidad de las olas y todo esto, y yo decía, wow, me imagino al Señor Jesús caminando allí sobre las aguas, ordenando a los vientos que se detuvieran, y eso solo lo hace el Creador. Y dice que entrando en una barca iban cruzando en el mar hacia Capernaum, y estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos, pero el Señor allí hizo ese milagro de caminar en el mar. Y más adelante en el versículo 22 vemos que la gente está buscando allí al Señor Jesús. Tal vez como tú y como yo en esta mañana estamos buscando a Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida y Él lo es absolutamente todo. Y también nos muestra allí el Evangelio de Juan que Jesús es el pan de vida. Y Jesús en Juan, allí en el versículo 35, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene, dice, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Es lo que dice Mateo 4:4, dice, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en el versículo 47 vuelve y dice, de cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna, porque Él dijo, yo soy el pan de vida. Es el mejor alimento que el ser humano puede tener. Por eso en Mateo dice, no os afanéis, ¿qué comeremos? ¿Qué vestiremos? ¿En qué trabajaremos? Porque obviamente lo más importante es que nosotros tengamos ese pan de vida eterna. Y allí en Juan 6:60 habla de las palabras de vida eterna. Y dice en Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Dice, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Entonces tenemos una certeza en el Señor Jesús que las palabras del Señor son espíritu y son vida, son reales, porque no son las palabras de cualquier ser humano, no son las palabras de cualquier profeta, de cualquier pastor, es del pastor de pastores, del Rey de reyes y del Señor de señores. Por eso Él dice, mis palabras son espíritu y son vida. ¿A quién? A los que las hallan. Y más adelante en Juan 6:68 es cuando le respondió Simón Pedro, le dijo, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Habrá acaso algo mejor que estar a los pies del Señor Jesús? No, porque Pedro decía claramente, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Pero allí en el capítulo 7 también vemos la incredulidad de los hermanos de Jesús, porque Jesús tuvo hermanos. No hermanos como lo llamamos nosotros, sino hermanos obviamente de su padre y de su madre. Y dice, porque ni aún sus hermanos creían en Él. O sea que al principio los hermanos de Jesús no creían en Él. Y ahí está escrito en la palabra. Y muchos niegan que Jesús haya tenido más hermanos. Porque el nacimiento de Jesús fue completamente virginal y obviamente después tuvo familia. Tuvo sus medios hermanos, obviamente. Seguimos allí en el versículo... En el capítulo 7, versículo 14, habla de Jesús en la fiesta de los tabernáculos. Dice, más a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y les enseñaba. Entonces Jesús subió allí a una fiesta, que había una fiesta ceremonial, pero Jesús, ¿qué fue lo que hizo? Él no subió no fue ni a divertirse, ni a estar allá como antes cree uno que eran las fiestas, sino dice que Él subió allí al templo y ¿qué hacía? Estaba enseñando. ¿Y qué enseñaba? Obviamente acerca del reino de Dios.
Y más adelante vemos que los fariseos envían alguaciles para prender a Jesús. Estos alguaciles obviamente era como decir la policía de aquel tiempo, y dice ahí en el versículo 32 del capítulo 7, dice: los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles. ¿Para qué? Para que le prendiesen, para arrestar al Señor Jesús. Enviaron a arrestarlo. ¿Qué mal había hecho este hombre? Que predicar su palabra y mostrar el amor allí a la humanidad. Y más adelante vemos que en el versículo 37 dice que ríos de agua viva, y dice en Juan 7:38, el que cree en mí, como dice el pastor. Como dice la Escritura. Muy bien, dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces aquí también nos da una clara lección cómo tenemos que creer. Como dice la Escritura. Yo por eso les hablo a ustedes muchas veces: escudriñen la Biblia. La Biblia no solamente para que se la memorice el pastor. Usted y yo tenemos la responsabilidad de escudriñar la palabra continuamente. Y cuando usted aprende la palabra, cuando usted la medita, cuando usted la guarda en su corazón, créame que su vida va a ser cambiada a través de la palabra del Señor. Cambia la vida de un ser humano es el Señor Jesús por medio de su preciosa palabra. Pero también vemos que todo esto trajo división entre la gente. Vimos antes que habían unos que seguían a Jesús, pero aquí dice que ya había división entre la gente. En el versículo 43 del capítulo 7 dice: hubo entonces disensión entre la gente. ¿A causa de quién? A causa del Señor Jesús. Porque unos estaban diciendo tal vez sí, este es el Mesías, otros decían que no lo era, y había disensión acerca de eso. Pero más adelante vemos en el capítulo 8 acerca de la mujer adúltera. Recordemos esta mujer adúltera que fue traída a Jesús. Y los fariseos, los escribas decían: Señor, esta mujer fue encontrada en adulterio y la ley de Moisés manda que sea apedreada. Y Jesús dice que postrándose en tierra, allí escribiendo, dice: ¿qué fue lo que dijo? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Pero en el versículo 9 del capítulo 8 dice: pero ellos al oír esto, dice, acusados por su conciencia. ¿La conciencia qué hace? Que acusa a la persona. Toda persona tiene una conciencia, sabe que es bueno y sabe que es malo. Pero me gusta que Jesús allí en el versículo 10 dice: enderezándose Jesús y no viendo a nadie, porque ya se habían ido, dice, sino a la mujer le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno. Entonces Jesús le dijo: yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Aquí Jesús le estaba recitando lo mismo que vimos ahorita en Juan 3:17, que dice que no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar el mundo, sino que el mundo sea salvo por él. Pero Jesús le dio una orden, le dijo: vete y no peques más. Nosotros como creyentes vinimos a Cristo, pero ¿qué tenemos que hacer? Creer, el Señor nos perdona, pero renuncia al pecado, viva la vida en el Señor Jesús. Y siguiendo ahí en el capítulo 8 vemos que Jesús es la luz del mundo. Vimos que Él era el pan de vida. Ahora aquí nos dice el Evangelio de Juan que Jesús es la luz del mundo. Juan 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, una persona que rehúsa, que rechaza a Cristo, es una persona que está en tinieblas y no quiere venir a la luz de Cristo, porque la luz es buena, la luz es agradable. Mi esposa también es agradable, se llama luz. Pero estamos hablando de la luz, ¿cierto? Cuando llegamos a un lugar oscuro, ¿qué es lo primero que hacemos? Buscar el interruptor para prender la luz, porque la luz es agradable. Y cuanto más esta luz majestuosa que nos salva, Él es la luz del mundo. Y allí en Juan 8:32 dice que también que la verdad nos hará libres. Dice: y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libres. ¿Quién es la verdad? Jesús, pero también su palabra. ¿Y de qué nos hace libres? Del pecado, número 1, de la opresión, de las tinieblas. Entonces tenemos que conocer a Jesús, tenemos que conocer su palabra para ser verdaderamente libres, para que se cumpla lo que dice Juan 8:36, dice que así, que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cuando una persona acepta el plan de salvación de todo su corazón, es cuando completamente va a ser verdaderamente libres. Si la persona no camina en el Señor, no sigue los estatutos del Señor, pues simplemente va a seguir ahí atada a su pecado, atada a esa vieja naturaleza. Y pastor, ¿qué hago?
Y pastor, ore por mí. Eso no es de oración, es de decisión por el Señor Jesús. Es de decisión de caminar en la verdad del Evangelio. Porque si no, de lo contrario, dice más adelante que serán hijos del padre el diablo. En Juan 8:44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, una persona que rechaza la gracia del Señor, que está en las tinieblas, ¿de quién es hijo? ¿De Dios? Del diablo, es lo que dice la palabra. Pero la religión que enseña que todos son hijos de Dios, eso no es así. Los hijos de Dios, ya lo vimos en Juan 1:12, son los que le recibieron. Los demás son necios, son personas que están en las tinieblas y son hijos del diablo, lo dice la misma escritura. Pero también vemos ahí que más adelante en el versículo 48, la preexistencia de Cristo. ¿Por qué habla de la preexistencia de Cristo? No de la existencia. Sabemos que el Señor Jesús existe. Está hablando de la preexistencia porque Él, desde antes de la fundación del mundo, Él ya estaba. Y dice allí en el versículo 58, Jesús le dijo: de cierto os digo, que antes de que Abraham fuese, yo soy. Él les estaba diciendo que antes de Abraham ya estaba el Señor Jesús. ¿Y qué pasó? Que estas personas, dicen en el versículo 59, dice que tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por medio de ellos se fue. Porque a los escribas, a los fariseos, les dolía escuchar la verdad del Evangelio. Hay personas que les duele escuchar la verdad del Evangelio, porque les hablamos en lo que dice la Escritura, lo que dice la verdad. Y allí al Señor Jesús le pasó. Vemos también en el capítulo 9 donde Jesús sana a un ciego de nacimiento. Y tal vez los discípulos y tal vez las personas, ellos tal vez estaban mirando la ley, de Moisés, el Antiguo Testamento, y pensaban, fue porque sus padres pecaron. Pero Jesús allí en el versículo 3 dice, respondiendo Jesús, dijo: no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces, cuando viene una aflicción, cuando viene una enfermedad, cuando viene una circunstancia a la vida de una persona, no es porque Dios lo haya enviado, ni porque haya pecado, ni haya hecho esto o lo otro, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Es lo que realmente dice la Escritura. Y más adelante dice que los fariseos interrogaron al ciego, no se conformaron con ver que había sido completamente sanado, sino lo interrogaron, lo llevaron allí para ver qué era lo que había pasado. Y en el versículo 14 dice: y era día de reposo, cuando Jesús le había hecho el lodo y le había abierto allí los ojos. Amén. Amén. Entonces, esto es lo que vemos. El Señor sanó allí a un ciego de nacimiento, hizo un milagro. Obviamente nosotros creemos en los milagros. Podemos orar por una persona que tiene necesidad, pero no nos basamos por los milagros, porque aquí la misma Biblia enseña que Jesús sanó 10 leprosos, y esos 10 leprosos solo uno regresó a dar honra y gloria al Señor. Y Jesús a le dijo: tu fe te ha salvado. Los otros 9 fueron sanos, vivieron muchos años, pero no fueron salvos. Entonces no podemos tampoco colocar nuestra esperanza en los milagros, que es que aquí sí hay milagros. No nos basemos en eso. El diablo también tiene la capacidad de hacer milagros. O sea, significa que no debemos basarnos por lo material, sino seguir al Señor Jesús de todo nuestro corazón. Porque si no, se va a producir una ceguera espiritual, que es lo que dice más adelante. Dice en el versículo 39, dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Porque Él ciega el entendimiento allí de estos sabios. Y nosotros, nuestros ojos espirituales fueron abiertos. Cuando vinimos a Cristo, ¿qué pasó? Que el Señor quitó ese velo y se cumplió esta palabra de Juan 9:39, que dice que para los que no ven, vean. Nosotros ahora podemos entender la Escritura. ¿Por qué? Por medio del Espíritu Santo, por medio de la palabra del Señor. Pero allí en el capítulo 10, continuando, habla que el versículo 3 dice: a el portero y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por nombre, y él las saca. Pero más adelante en el versículo 7 también nos dice que Jesús es el buen pastor. Tal vez el pastor físico se pueda equivocar, tal vez el pastor físico pueda fallar, pero Hebreos 12:2 dice que teniendo los ojos puestos ¿en quién?
en Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque ahí dice que Jesús es el buen pastor, y dice en el versículo 7, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo que yo soy la puerta a las ovejas. Y en el versículo 9 dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. O sea que Él es la puerta. Él se correlaciona con lo que dice Apocalipsis 3:20, que dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, que dice, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Pero aquí en Juan 10:10 dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. ¿Quién es el que está haciendo todo esto? El diablo, el adversario. Dios es bueno. Por eso cuando escucho personas que me dicen, es que Dios se llevó a mi hijo, es que Dios, o sea, que Dios es un asesino. No, Dios es dador de vida, porque dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esa es la abundancia de Dios. Entonces Dios no es malo, de Dios podemos esperar lo bueno. Como dice Romanos 8:32, dice, el que no escatimonia a su propio hijo, dice, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Entonces, si el Señor por amor entregó a su hijo, imagínense, las demás cosas vienen por añadidura. Mateo 6:33. Pero también vemos más adelante que en el versículo 22, que los judíos rechazan a Jesús, seguían rechazando a Jesús con todo lo que el Señor Jesús venía haciendo. En esta Semana Santa pasa lo mismo. Muchos están rechazando a Jesús y hablan de la Semana Santa, pero la Semana Santa la toman es para su descanso. Y no es que esté mal, porque el descanso es bíblico, pero tenemos el resto del año para tomar descanso. Esto es una semana obviamente de reflexión como todos los días, pero para afirmar aún más nuestra fe y saber y conocer realmente lo que significó allí la cruz. Y dice en el versículo 24, el capítulo 10, dice, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Ellos se sentían turbados. Imagínense, Jesús les está hablando palabras de vida eterna, les estaba quitando la ceguera, pero ellos decían, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dísnoslo abiertamente, decían. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Y en el versículo 27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Nosotros somos esas ovejas que habla aquí la palabra, ¿cierto? Y seguimos la voz del Señor porque Él nos conoce y seguimos allí al Señor Jesús. Y en el capítulo 11 encontramos un evento que es la muerte de Lázaro. Lázaro, dice en el versículo 2, María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y enjuagó los pies con sus cabellos. O sea que Lázaro era hermano de Marta y de María. Y dice allí más adelante en el versículo 11, dicho esto, les dijo, pues, nuestro amigo Lázaro duerme, está diciendo el Señor Jesús. Recordemos que cuando encontramos en la palabra dormir, se está asimilando a la muerte física. Amén. Pero más adelante nos dice la palabra que Jesús es la resurrección y la vida. Y Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas sé que ahora todo lo que pidas a Dios, Él te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Ciertamente le estaba diciendo. Pero Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección del día postrero. Marta sabía y creía en la resurrección. Pero en el versículo 25 de Juan 11 le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Yo te digo en esta mañana, ¿tú crees que Jesús es la resurrección y la vida? Que aunque un día estemos muertos físicamente, tendremos la vida eterna. ¿Por qué? Porque sabemos que el Cristo es el Hijo de Dios y que ha venido al mundo. ¿Sí ve este panorama que estamos haciendo sobre el libro de Juan? Mostrándonos la grandeza, la persistencia de Cristo, el poder del Señor, las palabras de vida eterna. Y seguimos allí, dice que Jesús llora ante la tumba de Lázaro. Y Juan 11:35 es el versículo más corto que tú puedes encontrar en la Biblia. Y dice que Jesús lloró. Aprendas en ese versículo, es el más corto, si quieren aprender Biblia. Juan 11:35.
Y yo me preguntaba la primera vez que yo leí esto, decía, ¿por qué Jesús lloró? Si Jesús sabía que iba a levantarlo. Jesús lloró porque Jesús es compasivo, Jesús es misericordioso, y Él vio el dolor que había allí en la familia de Lázaro. Por eso Él lloró, porque Él siente, Él es compasivo. Cuando Jesús ve tu necesidad, ve el dolor que hay en nosotros, Él se conduele. Pero por eso Él muestra su amor al mundo, para que nosotros vayamos a Él, porque Él es el camino y Él es la verdad. Y allí más adelante habla de la resurrección de Lázaro, y que en el versículo 39 Jesús les dijo, quitad la piedra. Tal vez en ese momento había una piedra que estaba allí obstruyendo allí la tumba. Pero yo creo que esta palabra tiene doble sentido. Nosotros debemos quitar la piedra, y esa piedra se asemeja a la dureza del corazón del hombre. Tenemos que quitar esa dureza, esa piedra que hay en nuestro espíritu, para conocer todo lo que tiene que ver con el precioso evangelio del Señor Jesús. Y en el versículo 43 dice, y habiendo dicho esto, exclamó a gran voz, diciendo, Lázaro, ven fuera. ¿Y Lázaro qué pasa? Lázaro se levantó. Y Jesús fue específico. ¿Sabes por qué Jesús tuvo que nombrar a Lázaro? Porque donde Jesús hubiera dicho, levántate, se hubieran levantado todos los muertos. Por eso Jesús dijo, Lázaro, levántate. Fue específico. Porque a la voz del Señor, Él es la vida, se hubiera levantado todo el cementerio. Y aún así no hubieran creído. Porque dice la palabra que el Señor resucitó allí a Lázaro, y inmediatamente propusieron matarlo. En el versículo 45 dice el complot para matar a Jesús. ¿Por qué querían matarlo? Dice en el versículo 53, así que desde aquel día acordaron matarle. ¿Por qué? Porque Él había levantado a Lázaro. Y ya no lo resistían. Estaba turbando su alma y lo veían como una amenaza. Y procuraron ese día, fue el día que propusieron matar al Señor Jesús. Qué desventurados, ¿no? Capítulo 12 dice que Jesús fue ungido allí en Betania. Capítulo 3 del versículo 12, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ¿qué hizo? Ungió los pies del Señor Jesús, y los enjuagó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Qué tremendo el haber hecho esto. Y allí mismo es cuando encontramos la narración que Judas dice, ese perfume se hubiera podido vender y dárselo a los pobres. Pero no porque amara a los pobres, sino porque era un codicioso. Y dice la Biblia que sustraía de la bolsa. Una persona que es codiciosa en el Evangelio va a ignorar, no puede entender las cosas del reino de Dios, porque su corazón está en el dinero. Lo malo no es el dinero, lo malo es el amor al dinero. Que es lo que dice 1 Timoteo 6:9, raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces guardemos nuestro corazón, que esta congregación, que esta iglesia Familias en Cristo sea una iglesia que permanezca en la palabra de Dios, y no en lo material y no en la codicia. El Señor guarde el corazón de estos servidores. Entonces allí vemos también el complot contra Lázaro. O sea, no solamente propusieron matar al Señor Jesús, sino matar a Lázaro. O sea, lo iban a rematar, porque no estaban satisfechos con lo que había, y lo dice allí la palabra. Dice en el versículo 9, dice, sino que también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Versículo 10, pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. ¿Quiénes acordaron dar muerte a Lázaro? Los sacerdotes. Recuerda que Jesús les dijo sepulcros blanqueados, porque eran los que aparentemente enseñaban la ley en ese tiempo, y sus vestiduras eran blancas y resplandecientes. No cuidemos lo externo, cuidemos lo interno. Debemos cuidar lo que realmente hay en el corazón, porque dice la palabra que el corazón es donde salen los homicidios, las guerras, los pleitos, todo sale del corazón, y Jesús conoce el corazón del hombre. Por eso fue duro allí con estas personas, y le dijo sepulcros blanqueados. Por fuera están resplandecientes, pero por dentro están llenos de huesos de muerto. ¿Sí que el Señor Jesús no se equivoca? Pero también nos habla allí, en el capítulo 12, dice la entrada triunfal en Jerusalén. Y el versículo 13 dice, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Eso sucedió aproximadamente hace 2000 años, allí en un domingo, lo que llaman Domingo de Ramos. Allí estaban con esas palmas de olivo recibiendo al Señor Jesús. Y dicen más adelante que unos griegos también buscaron a Jesús,
Dice el versículo 26, dice, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, el Padre le honrará. Y me puedo ver caracterizado en esto porque nosotros los pastores fuimos llamados fue a servir. No para que adulen al pastor, sino para que el pastor sirva a las ovejas. ¿Quién busca a las ovejas? ¿Las ovejas buscan al pastor o el pastor busca a las ovejas, según la Biblia? El pastor busca a las ovejas. El pastor tiene que buscar la perniquebrada, no solamente la gordita, como dice Ezequiel 34, la que tiene mucha lana para trasquilarla, sino tiene que echar a cuestas, como lo hace el Señor Jesús, echar esas ovejas que es la perniquebrada, las que se han salido del redil y traerlas nuevamente. Por eso, si algún pastor me está escuchando en esta mañana a través de estas redes sociales, entienda que nosotros fuimos llamados fue a servir al Señor. El único importante y que es necesario es el Señor Jesús. Pero Jesús también allí anunció su muerte. Después de todo esto, a pesar de que habían propuesto matarlo, de matar a Lázaro, dice que él mismo anunció su muerte. En el versículo 27 dice, ahora está turbada mi alma, decía el Señor Jesús, porque a pesar de él ser Dios, él se encarnó en un cuerpo humano como hombre. Dice la palabra que tuvo sed, que tuvo hambre. Vimos en Juan 11:35 que Jesús lloró y ahora vemos acá que su alma estaba turbada. Y dice, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto ha llegado esta hora. Jesús también tenía claro y tenía presente cuál era el propósito de venir y salvar a la humanidad. Pero también vemos la incredulidad de los judíos. Y allí en el capítulo 12, versículo 42 dice, con todo eso, ¿qué era todo eso? Pues todo lo que estaban viendo, los ciegos veían, los cojos caminaban, los ciegos eran abiertos sus ojos, los muertos estaban siendo resucitados, y con todo eso, dice la palabra, dice, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos, dice, no lo confesaban. Ellos no querían confesar que Jesús era el Hijo de Dios. Por eso es que Romanos 10:9-10 dice que si confesares con tu boca, dice, y creyeres con tu corazón que Dios le levantó a los muertos, dice, serás salvo. O sea que tú y yo confesamos, pero también creemos con el corazón. Pero estos fariseos allí no lo confesaban, dice, para no ser expulsados de la sinagoga. Ellos estaban más preocupados de una posición allí en el gobierno, de una posición allí en la sinagoga. Estaban buscando agradar a los hombres. La Biblia dice que el que quiere agradar al mundo se constituye enemigo de Dios. Y en el versículo 43 lo dice, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Será que hoy en día vemos esto? Claro. Personas que quieren agradar al hombre y no les importa pasar por encima de la escritura, porque buscan es lo material, buscan es un beneficio personal. Sigamos allí más adelante. Bueno, el versículo 48 dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella juzgará en el día postrero. Todos, sin excepción alguna, un día vamos a ir delante del juicio, del trono blanco, y allí seremos juzgados. Y nadie va a tener excusa de que no le predicaron el Evangelio, porque el Evangelio fue predicado a toda nación y a toda criatura para testimonio a ellos, y entonces vendrá el fin. Pero más adelante en el capítulo 13 vemos que Jesús, mostrando su amor a la humanidad, dice que también Jesús lavó los pies de sus discípulos. Y dice allí en el versículo 4, dice que se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Jesús mostró su amor, Jesús mostró su humildad. Y eso es lo que yo creo que esto nos sirve mucho a los que enseñamos el Evangelio. Tenemos que revestirnos de la humildad del Señor. Porque Él no vino, dice la palabra que Él no vino para ser servido, sino para servir. Y aquí estaba mostrando todo su amor, toda su humildad, lavando los pies. Y ellos no querían. Pedro dice ahí en el versículo 8 de Pedro, le dijo, no me lavarás los pies jamás, Señor Jesús. Pero Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Entonces Jesús en el 9 le dijo Simón Pedro, Señor, entonces no solamente lávame los pies, sino también las manos y la cabeza. Gloria al Señor.
Sigamos allí, en el capítulo 13, versículo 21, pero Jesús también anunció la traición de Judas. Recordemos que era el que robaba de la ofrenda, el que había dicho allí más atrás que porque no se había vendido ese perfume, se había dado a los pobres. Y aquí está diciendo el versículo 26, respondió Jesús: a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojado el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo ahora, hazlo lo más pronto posible. Y tal vez los otros discípulos pensaron era que Jesús lo había enviado a hacer algo, algún mandado, pero era porque el diablo ya había entrado en él y él ya había propuesto vender a Jesús. Jesús caminó con, este hombre Judas caminó con Jesús, pero nunca aceptó a Jesús como Señor y Salvador. Por eso yo les digo a ustedes que a veces en las iglesias, y espero que no sea en esta ni en la Cartagena, vienen personas que son simpatizantes. Vienen a buscar tal vez esposo, esposa, a buscar otras cosas, pero no quieren buscar al Señor Jesús. Son simpatizantes. Y así le pasó a Judas. Estuvo con el Señor Jesús, pero menospreció al que lo podía salvar. Y dice la palabra que él lo traicionó, y ya todos saben que él fue. Luego dice la palabra que tuvo remordimiento, trató de deshacer el negocio, de devolver las 30 piezas de plata, pero ya era demasiado tarde. Y tal vez yo creo que si él se hubiera arrepentido de todo su corazón, el Señor lo hubiera perdonado. Pero él no se arrepintió. Dice que él se colgó. Y dice que se colgó allí en un árbol y cayó de cabeza y se abrió su cabeza y se le salió toda la masa cefálica. Es lo que dice la Escritura. Qué muerte tan terrible. Y no solamente esa muerte física, sino la muerte espiritual. Porque el día del juicio vamos a conocer a Judas. Usted fue el que negó al Señor Jesús. Pero el Señor Jesús también dio allí un nuevo mandamiento. En Juan 13, 34 dice que nos améis, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Dijo que también os améis unos a otros. ¿En qué consiste el Señor? En el amor. Y Juan 14, 6 dice que Él es el camino al Padre. Dice Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por el Señor Jesús. Por eso esto que estamos celebrando, o esto que estamos más bien conmemorando, entender que Jesús es el único camino al Padre. Y la humanidad tiene que entender que no hay otro camino, que no hay otra verdad y que no hay otra vida. Y si no vienen a Jesús de todo su corazón y aceptan el plan de salvación, simplemente seguirán en las tinieblas, porque están rechazando la gracia del Señor Jesús. Más adelante vemos también la promesa del Espíritu Santo. Ahí en Juan 14, 15 está la promesa del Espíritu Santo, porque el Señor dijo que Él ascendería, pero dijo que no nos dejaría solos. Dijo que dejaría con nosotros al Espíritu Santo, al Consolador de Dios. Y no estamos solos, tenemos al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que nos guía, el que nos redarguye, el que nos enseña la palabra. Por eso debemos tener una relación continua con Él. Y el versículo 23 respondió Jesús, dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Tenemos que guardar la palabra del Señor en nuestro corazón, vivir para Él todos los días de nuestras vidas. Versículo 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dice, Él os enseñará todas las cosas y nos recordará todo lo que yo os he dicho. 2000 años después, hoy el Espíritu Santo nos está recordando por medio de su Escritura lo que debemos hacer. Jesús no nos dejó solos, aquí estamos, y gracias porque Él resucitó, está sentado a la diestra del Padre, prometió que vendría por segunda vez, y dice que Él vendrá por los que aman su venida. Tenemos que amar la venida del Señor Jesús, desearla de todo nuestro corazón, para que podamos ser salvos. Capítulo 15 dice Jesús que Él es la vid verdadera. Y dice que, versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quisieres y os será hecho. Pero recordemos que también lo que pedimos debe ir de acorde a la Escritura. Mateo 6 dice: hágase tu voluntad. No es lo que nosotros queramos, porque el ser humano
tiene los ojos en lo material, en las cosas de este mundo. Y el Señor nos enseña que debemos pedir es la riqueza espiritual, que es lo más importante. Pero el Señor también nos dice aquí en el capítulo 15, dice que el mundo nos aborrecerá. No esperemos tener amigos o agradarle a las personas, porque por causa de Cristo, míreme bien, por causa de Cristo y por causa de lo que Él hizo en la cruz y por causa de lo que dice la palabra, dice que el mundo nos va a aborrecer. Aborrecieron al Señor Jesús, lo escupieron, lo abofetearon y el mundo nos va a aborrecer. Y te vas a dar cuenta en tu trabajo cuando tú dices, cuando tal vez te hagan una invitación a una fiesta, tal vez a consumir licor y tú digas, no, yo soy cristiano, no lo hago por amor del Señor. ¿Qué pasa? Que te van a rechazar. Pero no te preocupes por eso, nosotros no estamos para agradar al mundo, estamos para agradar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice versículo 18, y si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Y si fuera del mundo, el mundo amaría lo suyo. Clara es la palabra del Señor. Dice también que al Señor lo persiguieron, dice también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Hace 8 días estábamos hablando del apóstol Pablo, vimos los sufrimientos de Pablo, allí en 2 Corintios 11, todo lo que vivió Pablo. Fue apedreado, fue perseguido, fue encarcelado, azotado con varas por causa del Señor Jesús. Y no esperemos de que el mundo nos alabe. Esta mañana hablaba con Andrés, con Natalia, y hemos propuesto en nuestro corazón predicar en este lugar las buenas nuevas del Señor Jesús, predicar la palabra de verdad. Y he visto algunos comentarios que hacen ahí en alguno de nuestras enseñanzas y gente que se choca, que dicen que estamos en un error, pero bueno, yo digo, si estamos escudriñando la palabra, viendo por la palabra, bueno, entiendo que el mundo nos va a aborrecer. Pero si tal vez habláramos de prosperidad, de materialismo, de confesión positiva, tal vez tendríamos muchos adeptos. Pero no es la intención de este servidor, no es la intención de esta iglesia. Esta iglesia quiere ser como la iglesia primitiva del libro de los Hechos, seguir a Cristo. Llegamos aquí en el versículo 16, dice que también los expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera os mate y pensará que rinde culto a Dios. Gente que son como fariseos, como escribas, que solamente están juzgando a los demás porque no piensan como ellos. Nosotros debemos pensar, nuestros pensamientos deben estar alineados a la Escritura, a la palabra del Señor. Por eso en Efesios dice, en esto pensad. ¿En qué debemos pensar? En la palabra del Señor. Y vemos también más adelante allí la obra del Espíritu Santo y dice, y cuando Él venga, dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién los convenció a ustedes en esta mañana a venir a este lugar? ¿Quién los convenció de tomar una decisión por Cristo? El Espíritu Santo de Dios. No llamé anoche a nadie a decirle, lo espero mañana en la iglesia. Tal vez alguna vez en un tiempo lo hacía, porque yo quería que las personas vinieran a como diera lugar a Cristo. Pero yo he entendido que no es la obra de un hombre, es la obra del Espíritu Santo. Y es el Señor el que da el crecimiento. Y Él es el que pone en cada uno de nosotros el seguirle. Porque Él pone el querer como el hacer por su buena palabra. Por eso nos convence de justicia y de juicio. Pero también dice que nuestra tristeza se convertirá en gozo. Dice en el versículo 20 allí del capítulo 16, dice, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Lo hace el Señor. Y dice la palabra que muchas son las aflicciones del justo, pero dice que confiemos porque Él ha vencido al mundo. Y nuestra tristeza se convierte en gozo. Lo que me pasó hace años cuando estaba sin Cristo, hoy en día se ha convertido en el gozo del Señor. Y tal vez hubo cosas que no entendía, pero hoy en día he entendido que es el propósito de Dios, ver a mi esposa, mis hijos, encaminados al Señor. Eso es lo mejor que nos puede pasar. Dice Josué, dice, yo y mi casa serviremos al Señor. Dice la palabra que eres el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es la mayor riqueza que le puede pasar a una familia, es venir a Cristo. ¿Y por qué? Porque el Señor Jesús venció al mundo.
Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y el Señor nos dio la victoria por medio de su Hijo. Pero vemos allí en el capítulo 17 que también Jesús, ¿qué hace? Jesús ora por sus discípulos. Y en Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Dice: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esa es la verdadera vida eterna, que lo conozcamos a Él a través de su preciosa palabra. Gloria al Señor. Y el versículo 5 dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. O sea que el Señor no apareció allí hace 2000 años. Él ya estaba desde antes de la creación del mundo, porque dice que estaba con el Señor antes de que el mundo fuera creado. Ya estaba el Señor allí. Cuando dijo: hagamos al hombre, estaba hablando allí el Señor Jesús. Él siempre ha existido. Si tú lees todos los libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, te vas a dar cuenta que todo está apuntando al Señor Jesucristo. Y aún los evangelios siguen hablando del Señor Jesús. Y aún nosotros seguimos hablando de Cristo. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Sigamos allí en el capítulo 18, ya vemos el arresto del Señor Jesús, cuando fueron allí a prenderle. Y allí se levantó entonces Pedro, que tenía una espada, y la desenvainó, dice, e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Pero allí, con su carácter que tenía, dice que cortó la oreja de este hombre. ¿Y qué hizo el Señor Jesús? Decirle: bien hecho, te pasó por haberme agredido, ¿no? Él mostró su compasión, cogió esa oreja y la restauró. Gloria al Señor por todo esto que vemos allí en la Escritura. Pero vemos más adelante que Jesús fue interrogado allí por Anás. Dice en el versículo 19 del capítulo 18, dice: y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina, de la enseñanza de Cristo. Estaba interrogando a este hombre. Muchas personas hoy en día cuestionan la doctrina de Cristo porque no la pueden soportar, porque Él es la verdad. Recordemos que Juan el Bautista fue decapitado por hablar la verdad del Evangelio. Y dice allí más adelante que Pedro negó a Jesús. Recordemos que le había dicho el Señor, había orado por él, que antes de que el gallo cantara lo iba a negar 3 veces. ¿Y por qué el Señor le dijo esto? Porque Él sabía, Él lo conoce todo, Él es omnisciente, es omnipresente, pero le dijo: yo he orado por ti para que tu fe no falte. Fue la diferencia entre Pedro y entre Judas. Judas también le falló al Señor, como lo hizo Pedro. Pedro y Judas ambos fallaron, ¿cierto? Pero la diferencia fue que Pedro se arrepintió de todo su corazón. Dice la Biblia que lloró amargamente y volvió al camino. Y ya vemos allí a Jesús ante Pilato. En el versículo 30 dice que respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habíamos entregado. O sea que injuriaron al Señor Jesús porque lo pusieron en condición de malhechor, de ladrón. Y Juan 10:10 vimos que Él no vino a robar ni a matar, sino a darnos vida y vida en abundancia. Por eso la injuria es un pecado. El chisme, el levantar calumnia contra otra persona es algo que el ser humano debe guardar su corazón, porque allí el Señor Jesús fue injuriado por esto. Y vemos también allí que Pilato 3 veces dijo, cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo ningún delito en él. Y volvió más adelante a decir allí en el versículo 19 del capítulo 4: entonces Pilato salió otra vez, que era la segunda vez, y les dijo: mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y volvió y dijo más adelante en el versículo 6, dijo: porque no hallo delito en él. Pilato, a pesar de todo, sabía que este hombre era inocente y dejó que el pueblo decidiera, y el pueblo decidió por Barrabás, que sí dice la Biblia que era un ladrón. Entonces puedo también ver por la Escritura que Barrabás fue el primer hombre allí que el Señor salvó por medio de la cruz. Y luego en la cruz, allí en el Gólgota, que estaba el Señor colgado allí con
con 2 malhechores. También les he explicado que esos 2 malhechores representan la humanidad. Uno estaba injuriando también al Señor, diciéndole: vamos, si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz, salvaste a otros. Pero Jesús no le respondió absolutamente nada. Pero el otro le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo: te prometo, de cierto te digo hoy, que estarás conmigo en el paraíso. No le eximió de la muerte física, porque ya estaba escrito. Jesús sabía que iba a morir junto con esos 2 malhechores, pero vio la fe de esta segunda persona y le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea que Jesús no mira la condición pecaminosa del hombre, Jesús mira lo que hay en el corazón. Y estos 2 malhechores representan la humanidad, los 2 puntos de vista, los que aceptan y los que rechazan. Y tú debes mirar en qué punto estás: en los que injurian a Jesús, en los que injurian la palabra, o en los que dicen: Señor, necesito de ti, perdóname, lávame con tu sangre, sálvame, Señor, apunta mi nombre en el libro de la vida. En ese grupo debemos estar. Que el Señor no mire nuestra condición porque hemos fallado, hemos sido pecadores, sino que el Señor mire lo que hay en nuestro corazón. ¿Qué hay en el corazón? Arrepentimiento. Y el arrepentimiento nos lleva a reconocer que somos pecadores y que necesitamos de un Salvador. Y Él es nuestro Señor y nuestro Salvador personal. Y allí vemos la crucifixión de Jesús, y aún se dice la palabra que repartieron entre sí sus vestidos y sobre sus ropas echaron suertes. Siendo abofeteado, siendo escupido, clavaron una lanza en su costilla, salió agua y sangre. Él padeció en la cruz por todos nosotros. O sea que fue por amor. ¿Cómo despreciar lo que el Señor hizo en la cruz? ¿Cómo un ser humano puede ser tan vil de rechazar la gracia del Señor? No nos costó nada, pero a Dios le costó todo ver a su Hijo allí en una cruz morir. Y gracias a ese sacrificio, que es lo que el mundo aparentemente conmemora, saber que por ese sacrificio de la cruz es que ahora tenemos el perdón, tenemos la gracia, tenemos el día que partamos de este mundo, vamos a estar por la eternidad con el Señor. Y allí no va a haber llanto, ni enfermedad, ni vejez, ni amputaciones, ni todas esas cosas que nos afligen van a estar allí, porque va a ser el reino del Señor Jesús. Y dice ahí más adelante que el costado del Señor Jesús fue traspasado. En el versículo 34 dice: pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza. ¿Se puede imaginar el dolor del Señor Jesús? Dice: y al instante salió sangre y agua. Y tal vez el Señor gemía del dolor, y tal vez decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque Jesús, siendo Dios, hubiera podido enviar una legión de ángeles a defenderlo, pero no lo hizo. Caminó en amor. Y a veces alguien nos hace daño en nuestras vidas y quisiéramos que cayera fuego sobre esa persona, pero debemos entender acerca del perdón, acerca del amor, acerca de la compasión del Señor, porque debemos ser imitadores de Cristo. Pablo dijo: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Y ya vemos más adelante que nuestro Señor Jesús fue sepultado, y dice en el versículo 38 que después de todo esto, José de Arimatea, que era un discípulo, un seguidor de Jesús, él fue el que prestó allí el campo para que Jesús fuera allí sepultado, porque era un seguidor del Señor. Y fue sepultado nuestro Señor, y en el capítulo 20 ya vemos la resurrección de nuestro Señor Jesús. Nos duele que Él haya muerto, que Él haya padecido, pero Jesús resucitó, no se quedó en una tumba. La tumba de Confucio está vacía, de Mahoma, está allí los huesos de Mahoma, pero la tumba del Señor Jesús está vacía, porque el Señor resucitó. O sea que la fe de nosotros se basa en la muerte, en el sacrificio y en la resurrección de Cristo. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Pero porque Él resucitó, dice allí que el primer día de la semana, María Magdalena, que era la mujer que el Señor había perdonado, dice: fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Y más adelante en el versículo 2 del capítulo 20 dice que Jesús apareció a María Magdalena, y dice que vio 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados
el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y en el versículo 13, y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Y ella dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Y más adelante ya en el versículo 18 dice: se fue entonces María para dar las nuevas a los discípulos que había visto al Señor. Las mujeres fueron las primeras que proclamaron, que dijeron: Jesucristo ha resucitado, Él vive. Fueron las mujeres. Por eso no podemos menospreciar a las mujeres, porque son la lluvia idónea, son preciosas, y ellas vemos acá que fue las primeras que dieron las buenas nuevas a los discípulos. Y luego Jesús se le apareció allí a los discípulos. Allí se le apareció a todos, y ahí viene Tomás, la incredulidad de Tomás, y muchos son como Tomás: yo tengo que ver para creer. Y el Señor se apareció y dijo: ve, pon tus dedos aquí en mi costado, aquí en mis llagas. Y cuando lo hizo, dice la palabra que Tomás cayó allí a los pies del Señor. Y Jesús le dijo: porque me viste, creíste. Dijo: más bienaventurados los que sin ver creyeron. Di conmigo: esos somos nosotros. Porque nosotros no estuvimos allí presentes. Por la historia bíblica podemos ver, pero nosotros creemos sin ver. O sea que somos más bienaventurados que Tomás. Y ya para ir terminando, vemos allí el propósito del libro. Dice en el versículo 30 dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de todos sus discípulos, las cuales no están escritas en el libro. ¿Y sabe por qué no están escritas? Porque dice la misma Biblia que si se hubieran escrito, no caberían en los libros del mundo. Se escribieron algunas, y las que tenemos son más que suficientes. Pero hay personas que no se conforman con la verdad y quieren buscar otras cosas, porque no se conforman con la sana palabra del Evangelio. Ni siquiera han leído la Biblia, ni siquiera han proclamado su fe, y están cuestionando al Señor Jesús, cuestionando a Dios, cuestionando la palabra. Pero no debe ser así. Dice: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos la vida eterna en su nombre. Y luego Jesús dice que se aparece a sus discípulos allí más adelante y les da unas instrucciones. Allí a Pedro le dice: apacienta mis ovejas. Y le dijo el Señor Jesús: Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Volvió y le dijo por segunda vez el Señor: Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Y una tercera vez: Pedro, ¿me amas? Y el Señor le dijo: tú sabes que te amo. Le dijo: apacienta mis ovejas. Y ese es el mandato que tenemos allí en Mateo 28, de ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que fue lo que hicimos esta semana. Dice: enseñándoles que guarden todas las cosas. Y eso es lo que estamos haciendo con ustedes, enseñándoles todas las cosas que están allí plasmadas en la palabra del Señor. Por eso cada oportunidad, cada vez que estamos acá, es una oportunidad en el Señor para predicar las buenas nuevas de salvación. La Biblia nos muestra la vida de Jesús, todo lo que Él vivió, nos muestra la historia bíblica, desde el Génesis, desde la creación de allí, el primer hombre de Adán y Eva, hasta los últimos días, los postreros días, los días de juicio, que es lo que nos narra el libro de Revelación, el libro de Apocalipsis. Pero ahora tú decides. La humanidad tiene que decidir. No se trata de una Semana Santa, se trata de una relación con el unigénito Hijo de Dios. Pero yo te puedo decir esta mañana que decide por Jesús, decide por su palabra. Está en nosotros el creer o el rechazar. Y tenemos evidencia. Vimos en esta mañana el libro de Juan, capítulo por capítulo, mirando versículos, mirando la verdad del Evangelio. No hay otra verdad, se lo puedo decir de todo mi corazón, sino el Señor Jesús. Y lo mejor que me ha pasado en mi vida y en ese tiempo es venir al Señor con todo nuestro corazón. Así que póngase sobre sus pies. Vamos a terminar este precioso tiempo en oración, en agradecimiento al Señor por todo lo que Él ya hizo. Efesios 1:3 dice que Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Ya fuimos bendecidos.
Al ser perdonados vino la bendición a nuestras vidas. Sabemos que Jesús prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estamos en deuda con Él. Y a veces nos sentimos solos, nos sentimos abandonados, pero Él dijo que estaría ahí, y así tú no lo veas, Él está en tu corazón, está en cada corazón, y ahora tú y yo debemos caminar en esa fe. Gracias, Señor, en esta mañana. Gracias, Padre precioso. Gracias por el regalo inmerecido de la cruz, Señor, porque tal vez lo merecíamos por nuestro pecado, por nuestra condición, pero tú, por tu gran amor, mostrando tu amor al mundo, Señor, nos perdonaste, nos lavaste con tu preciosa sangre. Y aquí estamos, Señor, esperando que un día tú regreses, porque tú también dices en tu palabra que regresarías por segunda vez y que nos salvarías, Señor, tal vez de esos juicios finales que vienen sobre la tierra. Guárdanos, Señor. Guarda nuestras familias, nuestras vidas, Señor. Bendícenos, Padre precioso, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos en esta mañana, Señor, y proclamamos ante el mundo, Señor, ante muchas personas, Señor, que tú eres nuestro Salvador, nuestro único y suficiente Señor. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús vamos a decirle cuán grande es el Señor. Gracias, Señor. Te alabamos, Dios. Gracias, precioso Salvador. Has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi bendición. Vamos, levante su voz. Yo te doy gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Padre precioso. Gracias por ese precioso amor, Señor. En esta mañana te adoramos, exaltamos tu nombre, Dios. Levantamos nuestra voz para agradecerte, Padre precioso.